Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Un saludo para todos las personas que se encuentren o vean este video. Hoy voy a enfocarme en dar una explicación y hacer un pequeño análisis del posible efecto contable y tributario en las devoluciones en ventas, en las devoluciones de mercancías, dado que se encuentra y es muy regular encontrar en las empresas este tipo de transacciones. Eh, Vamos a fijarnos en dos casos muy particulares y muy diferentes. Un primer caso en el que se realizan una devolución en ventas en el mismo periodo en que se venden y otro que se realiza una devolución en ventas en el siguiente periodo. Dado el primer caso, entonces vamos a explicar el tratamiento contable, cómo se contabiliza, su contabilización inicial y la contabilización cuando se realiza la devolución. Asimismo, cuál es el efecto en el estado de resultados y cuál es el efecto igualmente en la declaración de renta, ya cuando hago el cierre contable y voy a presentar esos saldos en el formulario 110, hablando de una persona jurídica. Entonces, hablemos de ese primer caso, ese primer escenario en el que la empresa vende mercancías. Hablemos del año 2020 como ejemplo, y la devolución se realiza dentro del mismo año 2020 o incluso antes de que la asamblea autorice los estados financieros. Como una contabilización inicial, la que todos conocemos, en la que, en la que se realiza una venta y afectamos ya sea una cuenta de clientes o de bancos, dependiendo si es una transacción de contado o una transacción a crédito, donde ese adquirente me aplica una retención en la fuente. Yo como responsable de IVA, mi empresa como responsable de IVA factura un IVA que obviamente va a declarar en el formulario 300. Reconocemos un ingreso por ventas independientemente del código que manejemos, independientemente obvio, de acuerdo a la actividad que yo desarrollo o que la empresa desarrolla. Igualmente afectamos el costo de ventas y afectamos el inventario, le damos una salida al inventario. Ese es lo normal que hacemos. Dentro de ese mismo año 2020, esa empresa adquirente, ¿qué hace? Se acerca a la empresa y solicita o devuelve una mercancía. En este caso vamos a suponer que devuelve el 50% de la mercancía, en donde podemos decir que en su mayoría este tipo de contabilización lo que hacemos es reversar la primera transacción, donde teníamos una cuenta por cobrar de 233 millones, pero cancelamos el 50% en el crédito. Lo mismo hacemos con el anticipo, esa retención en la fuente que yo me iba a tomar en renta. Entonces ya no me puedo tomar esos 5 millones, dado que hay una devolución y se tiene que hacer la devolución en proporción a la devolución de la mercancía. Igual un IVA descontable por ese 50%. En la devolución en ventas es normal la cuenta que siempre vamos a utilizar, la 4175, que lo que hace en la función de esta 4175 es reducir el ingreso, reducir el valor que estoy registrando en las cuentas del ingreso. Y afectamos en sentido contrario tanto la 1435, hablemos en este caso del inventario y del costo de ventas, para hacer aumentamos el inventario y reducimos el costo de ventas. Bueno, ya viendo este primer escenario, vamos a ver cuál es el efecto primero en el estado de resultados. En el estado de resultados vamos a ver en esta estructura básica de estado de resultados, con el reconocimiento inicial en ese año 1 y cuando se hace la devolución en ese mismo año 1, cómo funciona y cómo se genera, qué cambios genera en el estado de resultados. En la primera tenemos un ingreso, una venta de 200 millones, donde el costo de esa mercancía que se vendió tiene un costo de 150 y en el estado de resultados me genera una utilidad de 50 millones. Cuando se presenta la devolución,
pues hay una devolución de 100 millones, por tal motivo me afecta las ventas netas, me quedan en 100 millones y obviamente de esos 150 millones que tenía de costo de ventas, esos 150 millones se disminuyen en 75 millones. En tal virtud observamos una disminución de la utilidad. Inicialmente fue de 50 millones y con la devolución me generó una utilidad de 25 millones. Entonces observen cómo cuando los adquirentes nos hacen devoluciones, cómo nos afecta a nosotros la utilidad contable. Ahora, miremos el tratamiento tributario. En este caso, como la devolución se realizó dentro del mismo periodo gravable, dentro del mismo año para efectos tributarios, digamos que va a tener el mismo efecto. Es decir, yo voy a llevar estos 200 millones a la declaración de renta como ingresos brutos. Observemos acá, 200 millones, voy a tomar como ejemplo el formulario 110 del año gravable 2019. Luego de esos 200 millones, pues voy a afectar, quitemos esas devoluciones y voy a afectarlo entonces con el costo de venta de 150 millones. Con estos 150 millones me genera una renta líquida gravable de 50, que es lo mismo que estamos viendo en el estado de resultados, una utilidad antes de impuestos de 50 millones. En este caso no hay ninguna distinción porque tanto la utilidad antes de impuestos como la renta líquida gravable va a ser la misma, en tanto en el reconocimiento inicial como cuando se realiza la devolución de la venta. ¿Ok? Vamos al segundo escenario o al segundo caso en el cual las devoluciones en ventas de esa venta que se realizó en el año 2020, vamos a suponer que el adquirente hizo o realiza una devolución en el año siguiente y vamos a entenderlo año siguiente mucho después de que, se hayan presentado los estados financieros ante la asamblea y los ya se hayan autorizado. Entonces, una vez que se haya hecho esto, pues no podemos reversar esto. Ahora hago un paréntesis para explicar lo siguiente. Cuando yo hago un cierre contable, el ejercicio normal que hacemos todos, ¿cuál es? Que esas cuentas de ingresos las cerramos, esas cuentas de costos las cerramos y esas cuentas de gastos las cerramos. ¿Las cerramos contra qué? Las cerramos contra las pérdidas y las ganancias para establecer una utilidad o pérdida, ¿ok? Contable. Significa que a 31 de diciembre del año 2020, pues esas cuentas de ingresos estarían en ceros, esas cuentas de costos estarían en ceros. ¿Por qué? Porque en ese momento hemos cerrado todas esas cuentas. Ok, entonces, en este segundo escenario, vamos a hacer la contabilización inicial que ya hicimos en la parte superior, es la misma, en donde se reconoce en la contabilidad esa transacción. Pero vamos a la segunda contabilización, cuando se realiza la devolución, pero no ya en el año 2020, sino hablemos de un siguiente año, de un siguiente periodo contable, un siguiente periodo gravable, donde también se realiza una devolución del 50% y observemos que en cuanto a clientes nacionales en la devolución es lo mismo. En cuanto a reintegros, esta cuenta de retención en la fuente que me practicaron en principio, muy seguramente se va a convertir en un pasivo para la empresa, toda vez que si ya presentó la declaración de renta y llevó ese anticipo o esa retención que le practicaron, la llevó y la descontó en la declaración de renta, pues ya no se puede manejar y reversar esa cuenta 135515, sino que se convertiría en este caso, digamos, como en un pasivo a la empresa, a la otra empresa. Y lo mismo, incluso para efectos de información exógena, ese mismo, lo que yo estoy generando como pasivo, la otra empresa tiene que generarlo como activo o cuenta por cobrar. Pero realmente el énfasis de esta charla o de esta explicación no se centra allí. El caso, digamos que neural acá, es el tratamiento cuando la devolución se hace en un periodo diferente al que se facturó.
En este caso igualmente la devolución se practica y aumenta nuevamente el inventario porque ese adquirente lo que hace es traerme nuevamente esa mercancía, la empresa la ingresa nuevamente a bodega y la ingresa nuevamente a sus cardex o al sistema que estén manejando, incrementando nuevamente el inventario. En cuanto a la cuenta de 4175, observamos que la Superintendencia de Sociedades, mediante un concepto 115.027.621 de marzo del 2008, quizás es un poco viejo, realmente no encontré conceptos del Consejo Técnico de la Contaduría Pública donde nos indique lo contrario acerca de este tratamiento. Entonces, por eso decidí hacer este video para dar gran claridad al respecto. Y se trata de esta última que estoy seleccionando acá. Por lo mismo, antes de explicar este movimiento, yo quiero explicar primero el efecto en el estado de resultados. Entonces, el efecto en el estado de resultados año 1 es cuando se factura la venta y año 2 es cuando se hace la devolución de la venta. En el año 1 tiene el mismo efecto que en el primer escenario, igual generando una utilidad antes de impuestos de 50 millones, igual generando una utilidad antes de impuestos de 50 millones. Pero es muy importante tener en cuenta cuál es ese efecto que se pudo haber generado en el año anterior para poder generar esa diferencia y hacer el reconocimiento en la contabilidad. El efecto que me genera es una disminución en la utilidad de 25 millones. ¿Sí? Si me traslado al año 2020, ese tratamiento de esa devolución en ese año siguiente, en ese primer año me genera una disminución de la utilidad antes de impuestos de 25 millones, bajo el entendido de poder comparar una utilidad antes de impuestos contra una renta líquida gravable. Aquí observamos entonces una diferencia. Cuando se hace la devolución entonces en el segundo periodo dice que yo no debo afectar, no se debe reconocer ninguna devolución en la cuenta 4175, porque es una devolución de una operación que ya se realizó el año anterior, y esa operación que se realizó en el año anterior fue cancelada a cierre de periodo con el objetivo de buscar cuál es esa utilidad o pérdida contable. Entonces, dado que el ingreso, si usted observa ya en el cierre contable del año anterior, unos estados financieros que ya se encuentran autorizados por la Asamblea General de ese año anterior, pues si nos devolvemos ya no vamos a encontrar ingresos porque los ingresos ya están cancelados contra una cuenta de pérdidas y ganancias. Igualmente las cuentas de costos y de gastos. Entonces no va a haber reconocimiento de devoluciones en este segundo año ni de costo de ventas en este segundo año. Realmente lo que vamos a reconocer es esa diferencia de la devolución que me genera un efecto en el segundo año. Un efecto. Desde luego que voy a reconocer una cuenta en la contabilidad, pero no una cuenta operacional, sino una cuenta no operacional, una cuenta 531515, gastos de ejercicios anteriores. Esa cuenta 531515, gastos de ejercicios anteriores, debemos entenderla como una cuenta que tributariamente no me va a afectar la renta líquida gravable, es decir, no la va a disminuir, no la va a disminuir. Tal es el caso aquí con un ingreso supuesto del año 2, este es un ingreso supuesto. Estamos suponiendo que en el año 2 se presentaron ventas por 100 millones de pesos, las ventas que quiera. Supongamos acá que de esas ventas 50 millones, el costo de ventas de esas ventas que se realizaron son 50 millones, de las ventas que se realizaron en ese año 2. ¿Sí? El efecto de esta cuenta es de 25 millones. Dijimos cuál es el efecto que podemos tener en ese año 1 por esa devolución.
25 millones que vamos a llevar a la cuenta de gastos de ejercicios anteriores. Si bien esa cuenta de gastos de ejercicios anteriores me va a afectar el estado de resultados, no me va a afectar la renta líquida gravable. Tenemos unos ingresos operacionales de 100 millones y si observamos 100 millones y descontamos este costo de ventas, pues me quedarían 50 millones de renta líquida gravable. Y vamos a hacer lo mismo acá entonces. Entonces vamos a decir que 100 millones menos ese costo de ventas para efectos tributarios me genera una renta líquida gravable de 50 millones. Mientras que la utilidad antes de impuestos me generan 25 millones menos. ¿Por qué? Porque esa cuenta gastos de ejercicios anteriores no es deducible en la declaración de renta, por cuanto no corresponde a un gasto que tenga relación de causalidad y proporcionalidad, como lo establece el artículo 107 del Estatuto Tributario, motivo por el cual no lo podemos llevar como deducción en nuestra declaración de renta, generándonos una diferencia permanente. ¿Ok? Entonces, esta explicación para aquellas empresas que realizan sus operaciones, pero que las devoluciones se presentan en años siguientes, no podemos llevar eso a la cuenta 4175. Feliz tarde.